contexto de los sistemas de información, se tiene una fuente que lanza una serie de símbolos para ser transmitidos por un canal. Y el canal envía los símbolos codificados de la fuente a un receptor. Bien, lo que queremos en este vídeo es generar la emisión de símbolos de la fuente. Y para ello lo que vamos a considerar es que esos símbolos constituyen un alfabeto que lo vamos a representar mediante los números 0, 1 hasta m-1. Es decir, disponemos de un alfabeto m-ario. Y queremos hacer dos scripts en MATLAB. Uno en el que los distintos símbolos se van lanzando de manera uniforme, es decir, que la probabilidad de que uno de estos símbolos del alfabeto, de que un cierto valor x o y coincida con alguno de estos números, con un cierto valor, vamos a llamar n, que sea siempre el mismo, que en este caso, como tengo un total de m símbolos, será 1 partido por m. Y otro programa, otro script, en el que la distribución no sea uniforme. Es decir, que nosotros digamos cuál es la probabilidad de cada símbolo y existan al menos dos que sean diferentes. Por ejemplo, si consideramos un alfabeto de 3 símbolos y decimos que la probabilidad de cada uno de ellos es que la probabilidad del primero es del 40%, estos son números al azar, que la probabilidad del siguiente es del 50% y del último es de lo que queda, del 10%, bueno, queremos que los símbolos que se vayan emitiendo sean con estos porcentajes. ¿Cómo deberían de ser los dos programas? Pues bien, vamos a ello. Para resolver el primer problema, lo que vamos a buscar son funciones que ya tenga definida MATLAB y que nos permita generar números aleatorios. Para hacer esa búsqueda, pinchamos sobre el f de x, donde nos da las distintas categorías de las funciones de MATLAB y vamos a buscar algo que sea aleatorio, a ver qué nos sale. Observamos que hay un montón de funciones relacionadas con la generación de números aleatorios. De entre todas ellas, pues podríamos pinchar en esta, random, donde vemos que nos da información referente a que genera números aleatorios de una distribución uniparamétrica, pero hay que establecer el nombre de la función. Aquí tenemos otra curiosa que se relaciona con lo nuestro, en el sentido de que genera números aleatorios de manera uniforme, pero observamos que lo que hace es crear matrices de números aleatorios pertenecientes al intervalo 0,1 y que están distribuidos con una distribución de probabilidad, pero que es continua y uniforme. Son equiprobables, pero es una distribución continua. Podríamos seguir buscando a ver qué más podemos encontrar. Tendríamos que ir viendo cada una de ellas. Vemos que algunas son para distribuciones concretas, como la binomial, la beta, la chi cuadrado, pero a nosotros nos interesa una que sea para distribución uniforme discreta. ¿Habrá alguna? A ver, seguimos buscando y más adelante nos encontramos... Aquí tenemos la función. Aquí vemos que tenemos una función que genera números aleatorios de acuerdo a una distribución discreta. Aquí la tenemos. Esto lo que hace es generar, aquí lo tenemos, distribuciones uniformes discretas con un máximo de n valores. En fin, vamos a hacer una prueba de esta función a ver qué es lo que sale. De acuerdo a nuestro planteamiento, lo que queremos es que, dado un alfabeto de m símbolos, vamos a imaginar que tenemos dos, queremos generar secuencias discretas para esos dos símbolos. De acuerdo a la sintaxis de esa función, generaríamos para hasta un máximo de 2 valores, vamos a generar una matriz de 1 por 10. Vamos a generar un vector fila. Y vemos que efectivamente se utilizan los dos símbolos. Pero observamos que los valores que toma son 2 y 1. Y en nuestro planteamiento
debería de ser valores entre 0 y 1, porque hemos dicho que los valores del alfabeto empezarán en 0 y finalizan en m-1. Así que si a este vector fila le quito una unidad, con la invocación a esta función ya tengo lo que me interesa. Así que vamos a construir un script que utilice esta función para generar números aleatorios. Seleccionamos la opción New, función, y voy a llamarle a la función con este nombre tan especial. Generar secuencia uniforme, gensecUni. Y lo que retorna es esa secuencia, dada la longitud de la secuencia y el número de símbolos que tendrá el alfabeto. Según hemos visto en la ejecución en la consola, en la ventana de comandos, la invocación tendría que hacerse de esta manera. Y si queremos que el resultado se guarde en una secuencia, que lo retorne en una variable, pues tendríamos que poner el nombre de la variable de retorno igual al resultado de la secuencia. Y con esto ya tenemos resuelto la primera parte del problema. Bien, lo guardamos. Fijaros que le pone el mismo nombre al fichero que al nombre de la función. Y para tener un ejemplo de uso, pues vamos a invocarlo, por ejemplo, para generar una secuencia de 10 símbolos para un alfabeto binario. Efectivamente, vemos que la respuesta consta de estos 10 símbolos, de 1 por 10, que en un vector fila. Pues bien, pasemos a la segunda parte. Para esta segunda parte, pues bueno, vamos a considerar un alfabeto formado por un total de m símbolos y donde cada uno de ellos tiene una cierta probabilidad. Es decir, le asignamos unos pesos que suman la unidad. Y ahora lo que queremos es generar cada uno de estos símbolos de manera proporcional a cada una de sus probabilidades. Para entender el procedimiento que vamos a realizar, vamos a considerar un alfabeto formado por 3 símbolos, por el 0, el 1 y el 2. Y vamos a suponer que sus probabilidades son 0,15, 0,25 y 0,60. Y sabemos que la suma de 0,15 más 0,25 más 0,6, esto es 1, puesto que se trata de una probabilidad. Así que puedo representar las probabilidades en el intervalo 0,1. Entendiendo que esta probabilidad de 0,15 se corresponde a una longitud de 0,15 unidades en el intervalo unidad. La segunda probabilidad, 0,25, la puedo entender como un subintervalo de longitud 0,25 dentro del intervalo unidad. Y por último, el 0,6 se corresponde a un subintervalo de longitud 0,6. Pues bien, en esta situación, pues uno podría utilizar un generador de números aleatorios que empiece a lanzar números entre 0 y 1. De tal manera que si yo lanzo un número aleatorio entre 0 y 1 y cayera en el primer intervalo, pues entonces considero que se ha generado el símbolo 0. Si se generara un número aleatorio entre 0 y 1 y cayese en el tercer intervalo, pues entonces considero que se ha generado el símbolo 2. Así que conforme yo vaya generando números aleatorios, se irán generando los símbolos. Lo que cabe esperar es que en este intervalo, en el de la derecha, que vale 0,6, caigan más números aleatorios, siempre y cuando estos números aleatorios se distribuyan de manera uniforme. Así que el proceso va a ser el siguiente. Lo que vamos a hacer es generar un número aleatorio entre 0 y 1. Y vamos a ver en qué intervalo ha caído. Si el número aleatorio está entre 0 y 0,15, pues entonces consideramos que se ha generado el 0. Si resulta que cae entre 0,15 y la suma de estos dos segmentos, es decir, entre 0,4, entonces consideramos que se ha generado el símbolo 1. Y por último, si el número aleatorio cae entre 4 y 1, pues entonces consideramos que se ha generado el símbolo 2. Bien, pues esta idea vamos a pasarla a MATLAB.
de vuelta a MATLAB, lo primero que vamos a hacer es construir un nuevo fichero de tipo función. Y vamos a darle un nombre acorde a nuestro objetivo. En este caso, le vamos a llamar de esta forma para indicar que vamos a devolver en una secuencia una serie de símbolos que viene determinado por un número que indica cuántos símbolos se quieren retornar y la probabilidad de cada uno de estos símbolos. Bien, dada la distribución de probabilidad de cada uno de los símbolos, volviendo al ejemplo anterior, donde teníamos que el primer símbolo tiene una probabilidad de 0,15, el segundo de 0,25 y el tercero de 0,6, lo que nos interesa es poner estas probabilidades en la recta 0,1. Empezando por el 0, continuando por el 0,15, que es la longitud o el valor de la primera probabilidad, y después para la probabilidad de 0,25 se corresponde a su intervalo que empezará en 0,15 y finaliza en 0,4. Y así sucesivamente. ¿Cómo podemos transformar P al vector R? Lo primero que necesitamos saber es la longitud de P. Precisamente la longitud de P lo que me va a decir es el número de símbolos que yo voy a tener. Bien, ahora lo que quiero es calcular las sumas. Lo que quiero calcular es el 0,15 más 0,25 y al resultado le quiero sumar 0,6 y así sucesivamente. Esto se hace mediante una instrucción que hay en MATLAB que permite calcular las sumas acumuladas. Pero la suma acumulada lo que hace es empezar por el valor inferior, que es 0,15, y a partir de aquí se va sumando. Y a nosotros lo que nos interesa es que empiece desde el 0. Así que lo que hacemos es redefinir el vector R en función del R calculado anteriormente. Con esto ya hemos pasado del P inicial al R que a nosotros nos interesa. Ahora lo que queremos es generar números aleatorios. ¿Cuántos números aleatorios quiero generar? Pues tantos como lo que me indique el primer argumento. Bien, la generación de números aleatorios ahora corresponde a una distribución continua uniforme. Y como vimos antes, esa función se llama arrand. Esta instrucción lo que hace es generar un vector de 1 por cierta longitud, un vector fila, que se almacena en la variable x. ¿Qué es lo que tenemos hasta ahora? Pues lo que tenemos es un vector fila que contiene las probabilidades acumuladas 0, 0,15, 0,4 y 1. Y también tenemos el vector x, donde se han generado números aleatorios de acuerdo a una función de distribución uniforme continua. Pues bien, ahora lo que queremos es saber cuántos de estos números aleatorios que aparecen en el vector x ha caído en cada uno de los intervalos. Es decir, vamos a considerar el primer intervalo y para este primer intervalo vamos a ver cuántos valores de x han caído dentro de 0 y 0,15. ¿Esto cómo lo hacemos? Esto lo hacemos con la función find. El resultado de la función find es el vector de índices que cumplan la condición que yo le esté dando. Así, si yo le digo que busque cuáles son los índices que cumplan la condición que x sea mayor o igual que R1 y que además x sea menor que R de i más 1, donde i es este primer valor, es 1, entonces me dará como resultado la posición 1, la posición 3, la posición 8 y todas las que haya. Es decir, tras esta búsqueda, J valdría pues la posición 1, la posición 3, la posición 8 y las que conlleve. Si hacemos lo mismo para el siguiente símbolo, al realizar el find correspondiente, J tendrá la secuencia de índices que cumplan la condición de que esté entre el 0,15 y entre el 0,4. En el ejemplo, lo que me dirá es que J viene dado por los valores de las posiciones 4, 6, 10 y así sucesivamente.
Si pasamos al siguiente símbolo, pues entonces nos dará como resultado que J contiene a los índices 2, 5, 7, 9 y así sucesivamente, puesto que son estos los índices 2, 5, 7 y 9 los que contienen números aleatorios que se corresponden a este tercer intervalo. ¿Y esto cómo lo programo en MATLAB? Pues bueno, simplemente se trata de utilizar un for que vaya recorriendo los distintos símbolos, y para cada símbolo de lo que se trata es de buscar las posiciones de los elementos de ese vector de números aleatorios dentro de los rangos que yo vaya especificando. Así que cada J lo que va a contener son las posiciones de los elementos X en el rango iésimo. Eso es lo que vamos a obtener. Una vez que conozco los índices donde cae cada uno de los números aleatorios, pues lo único que me queda es reconstruir la secuencia. Si yo sé que se ha generado un número aleatorio en las posiciones 1, 3, 8 que responde al primer símbolo, pues la secuencia debe de ser tal que en las posiciones 1, 3, 8, etc., pues ponga el símbolo 0. De la misma forma, si yo sé que el símbolo 1 se corresponde con las posiciones 4, 6 y 10, pues entonces pondremos en esas posiciones de la secuencia, en la 4, en la 6 y en la 10, símbolo. Sé que se han generado números aleatorios en las posiciones 2, 5, 7 y 9 que se corresponden al tercer símbolo, pues en estas posiciones pondremos el símbolo 2. En la 2, en la 5, en la 7, en la 9 y así sucesivamente. Podemos expresar esta idea de la siguiente forma. Yo lo que quiero es que la secuencia para el primer símbolo, es decir, que las posiciones 1, 3, 8 y así sucesivamente, yo quiero que se guarde un vector formado por los valores 0, 0, 0 y así sucesivamente. Y quiero guardar tantos ceros como longitud tenga este vector. Análogamente, lo que quiero es que en la secuencia se guarde en las posiciones correspondientes al 4, 6, 10 y así sucesivamente. Quiero que se guarde el símbolo 1 y tendrá tantos unos como longitud tenga este vector de índices. Para el tercer símbolo, lo que quiero es que la secuencia en las posiciones 2, 5, 7, 9 y así sucesivamente se guarde el vector formado por el 1, 2, 1, 2, 1, 2 y así sucesivamente. Y tendrá tantos doses como longitud tenga este vector. ¿Y esto cómo lo indicamos en MATLAB? Pues bueno, diciendo que la secuencia en los índices J vendrá en función de la longitud de dicho vector. Es decir, pondremos tantos ceros como longitud tenga el vector J, pondremos tantas veces el símbolo 1 como longitud tenga el vector J y así sucesivamente. ¿Y cómo podemos calcular ese símbolo? Bueno, pues ese símbolo se puede calcular mediante esta expresión. Si el oyente ahora mismo no entiende muy bien lo que estoy escribiendo, pues se ruega que se pare un poco el vídeo y se calcule la expresión que aquí se está indicando. Esta es la función que necesitamos. Vamos a guardarla y vamos a ver un ejemplo de uso. Para ver su funcionamiento, pues vamos a invocar a la función con su correspondiente nombre. Vamos a indicar como primer argumento que queremos, por ejemplo, generar una secuencia de 20 símbolos y que está formado por 3 símbolos. Solamente se usa un alfabeto ternario, donde el primer símbolo tiene una probabilidad de 0,15, el segundo de 0,25 y el tercero de 0,6. Pues bien, si lo ejecutamos, aquí tenemos la secuencia. Como puede verse, el símbolo 2 es el que más predomina, puesto que
tienen mayor probabilidad de aparición. Vemos también que el 0, el símbolo 0, es el que tiene menos probabilidad y de hecho en esta secuencia aparece solamente una vez. Como ejercicio se propone calcular las frecuencias con las que aparece cada uno de estos símbolos. Y esto es todo por ahora. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.